Hola, vamos a explicar cómo los activos del mercado del arte pueden ser objeto de inversión financiera. En particular, lo que queremos es ver si podemos formar carteras de inversión con participación en arte, con el objeto de mejorar las características rentabilidad de riesgo de carteras tradicionales, aquellas que se formaban mediante activos del mercado bursátil o activos del mercado inmobiliario. Y para ello consideraremos distintos escenarios. Pero bien, ¿por qué el mercado del arte? Tradicionalmente este ha sido ámbito solo de personas privilegiadas o bien de expertos. Sin embargo, se observa cómo existe un creciente interés por parte de empresas y también particulares, inversores, ahorradores, sin necesidad de disponer de una gran masa monetaria, potencial económico o de unos específicos conocimientos. Es posible invertir en arte. ¿Qué características particularizan dicho mercado? Su tangibilidad, puesto que frente al mercado bursátil, donde los títulos no son particularmente tangibles, salvo el pequeño título que dispongas, el pequeño justificante o papel, estos sí que son. La universalidad, en todo el mundo podemos obtener, observar bienes de naturaleza artística, el valor refugio que representan en tiempos de crisis particularmente, la diversidad en su naturaleza, piezas únicas, su mayoría, lo único podríamos hablar de litografías que sí que dispondrían de tirada pero reducida a un número concreto, la dificultad en su reproducción y por último la revalorización de los mismos en general. ¿Qué tipo de compradores se sienten interesados por este tipo de activos? Podríamos englobarlos en tres apartados. Por una parte tendríamos los inversores puramente especuladores que buscan una rentabilidad en el mercado del arte y por ello acumulan obras en dicho mercado. En segundo lugar hablaríamos de los coleccionistas cuya única rentabilidad es la aportación estética de la obra. Y en tercer lugar, en contraposición a uno y otro, encontraríamos los coleccionistas inversores que pretenden obtener un doble beneficio, tanto económico como estético. Entre las principales obras de arte, porque el mercado del arte está englobando distintas piezas de distinta naturaleza, debemos distinguir entre la obra pictórica, escultura, numismática y por último filatelia. ¿Quiénes intervienen en dicho mercado? ¿Quiénes son agentes? Por una parte nos encontramos al artista, quien lleva a cabo la producción de la obra y por tanto si éste realiza la venta directa hablaríamos de mercado primario. En segundo lugar hablamos de las galerías, quienes distribuyen las obras de los artistas y por tanto sirven de intermediarios entre el artista y los demandantes de este. En tercer lugar hablaríamos de las casas de subasta como mercado secundario. Y por último, las entidades financieras que ponen a disposición del público en general fondos de inversión con participación en activos del mercado del arte. En cuanto a la justificación económica, no solamente nos basta observar el volumen de facturación que consigue el mercado secundario, mercado de subastas, de casas de subasta internacionales. En particular, en el año 2007 superó los 9 billones de dólares. Observamos cómo se produjo un decremento en dicho volumen de facturación en el año 2008, como consecuencia del inicio de la crisis internacional en los mercados financieros. Atendiendo al volumen de facturación de obras de arte, vemos que el principal sector de actividad, que engloba el 75% del volumen del mercado, es el óleo sobre el lienzo, la pintura en particular. Si atendemos al lugar en donde se produce el mayor volumen de transacciones, es el mercado estadounidense, seguido del mercado inglés, del mercado en Inglaterra. Por tanto, después de este pequeño primer análisis, podemos obtener como conclusiones la importancia de las casas de subasta, su justificación económica, la importancia de la pintura frente a otros bienes de colección, como el mercado anglosajón está dominando el mercado secundario de arte, la evolución del mercado del arte, al igual que otros, sufre oscilaciones, y por último el dominio de Christie's y Sotheby's, quienes
contemplan quienes están englobando el 70% del volumen de facturación total de las casas de subasta internacionales. Y de ahí que lo que ocurre en estas es determinante en el mercado en general. Nuestro objetivo, por tanto, es analizar si un inversor clásico, aquel que únicamente invierte en el mercado bursátil o en el mercado inmobiliario, puede mejorar las características rentabilidad-riesgo de su inversión considerando activos del mercado del arte. Y por otra parte, si el inversor arriesgado, aquel que únicamente invierte en arte, podría mejorar su nivel de riesgo para un determinado nivel de rentabilidad considerando la inclusión de otros activos. En particular, lo que vamos a hacer es seleccionar un grupo de artistas como son Picasso, Warhol, Chagall, Leger, Basquiat y Modigliani. La selección ha respondido a criterios de internacionalidad de los mismos en cuanto a su volumen de ventas y segundo, por el prestigio y reputación internacional de los mismos. Analizando las características rentabilidad-riesgo de cada uno de estos artistas de forma individual, obtenemos que cuanto mayor es la rentabilidad, mayor es el riesgo que implica invertir en dichos artistas. De igual forma, hemos incluido en el gráfico el índice Dow Jones, la rentabilidad para el periodo de 10 años desde 1997 hasta el 2008 y el riesgo que conllevaría invertir en el mercado bursátil. En particular, el estudio consiste en una inversión en una cartera. El inversor clásico obtendría una rentabilidad semestral media de un 3%, considerando un riesgo de un 1%, si invirtiera el 100% del capital en el mercado bursátil. Sin embargo, incluyendo activos del mercado artístico de los autores seleccionados, seríamos capaces de mejorar nuestra rentabilidad, que pasaría a ser de un 10%, manteniendo el nivel de riesgo. Y hemos trazado la frontera de carteras eficientes. De igual forma, el inversor arriesgado podría disminuir el riesgo de su inversión para un nivel de rentabilidad dada. Hablaríamos de un 40% de rentabilidad invirtiendo en los artistas propuestos y considerando la inclusión de activos de naturaleza bursátil. En particular, la cartera estaría compuesta por un 30% de activos de títulos financieros y por tanto de un 70% de activos artísticos. Reduciríamos el nivel de riesgo a un 15%. De igual forma, no solo podríamos considerar activos del mercado bursátil, sino también activos del mercado inmobiliario. Y manteniendo nuestro nivel de riesgo, mejoraríamos aún más nuestra rentabilidad, que pasaría a ser del 14% en una cartera en donde se combinaría un 2% de títulos del mercado bursátil, un 82% de títulos o activos del mercado inmobiliario y el coeficiente restante pertenecería a activos del mercado artístico, en particular obras de Leger, de Richter, de Warhol, Modigliani y una pequeña composición de Picasso. Por último, como conclusiones, podemos decir que se muestra un creciente interés en arte como activo alternativo de inversión a la vista de los volúmenes de facturación. Se comprueba cómo el arte es un activo que permite la diversificación eficiente de cartera, entendiendo como esta característica rentabilidad-riesgo, tanto para un inversor clásico que solo ha considerado el mercado bursátil, como para el inversor arriesgado que invierte también en arte. Muchas gracias.